El milagro de Juanito y su madre. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y verdes campos, vivía Juanito, un niño de 10 años conocido por su profunda fe en Dios. Sus ojos brillaban con una luz especial y siempre tenía una palabra de esperanza y consuelo para quienes lo necesitaban. A pesar de su corta edad, su devoción y su fe eran un faro de luz para todos los habitantes del lugar. Un día la tragedia golpeó a su familia. Su madre, una mujer trabajadora y amorosa, cayó gravemente enferma. Los médicos, tras varios días de intentos fallidos por mejorar su condición, llegaron a la conclusión de que no había nada más que pudieran hacer. «Es mejor prepararse para lo peor», decían mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Juanito. Pero Juanito no estaba dispuesto a rendirse. Todas las noches, arrodillado junto a la cama de su madre, rezaba con fervor: «Dios mío, por favor, salva a mi mamá. Tú tienes el poder de sanar. Confío en ti», susurraba entre sollozos, aferrándose a la mano de su madre. Una noche, agotado por el llanto y la preocupación, Juanito se quedó dormido a los pies de la cama. En sus sueños se le apareció un ángel radiante y lleno de luz. «Juanito, no temas», dijo el ángel con una voz suave y tranquilizadora. «Dios ha escuchado tus oraciones. Mañana lleva a tu madre al río y mójala con sus aguas. Ten fe, hijo mío», añadió antes de desvanecerse. Al despertar, Juanito sintió una paz que no había sentido en días. Sabía que debía seguir las instrucciones del ángel. Con cuidado ayudó a su madre a levantarse y la llevó al río que corría serenamente a las afueras del pueblo. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con matices rosados y dorados, y el aire estaba fresco y limpio. «Confía en mí, mamá, todo va a estar bien», le dijo Juanito mientras la ayudaba a sentarse en la orilla del río. Con una delicadeza infinita, comenzó a mojar sus manos y a pasar el agua sobre el cuerpo de su madre. Cada gota parecía brillar con una luz celestial, como si el río mismo estuviera bendeciendo a su madre. De repente, algo asombroso ocurrió. La madre de Juanito, que apenas podía mantenerse en pie minutos antes, comenzó a recobrar sus fuerzas. Una sonrisa de alivio y gratitud se dibujó en su rostro y sus ojos brillaron con una nueva luz. «Juanito, me siento mejor», dijo con una voz que resonaba con vida nueva. La noticia del milagro se propagó rápidamente por el pueblo. Todos acudieron a ver con sus propios ojos la obra divina que había ocurrido en sus tierras. La gente que antes había perdido la esperanza encontró en la historia de Juanito y su madre un renacer de su fe, una prueba tangible del poder de la oración y la fe inquebrantable. Salomé y sus 3 hijos. En un pequeño y humilde hogar rodeado de colinas y campos verdes vivía Salomé con sus 3 hijos. Ana, de 8 años, Lucas, de 6 y el pequeño Samuel, de 3. Salomé trabajaba arduamente como empleada doméstica para mantener a su familia. Aunque el dinero apenas alcanzaba, nunca faltaba la sonrisa en su rostro ni la esperanza en su corazón. Un día, mientras limpiaba la casa donde trabajaba, su empleadora, doña Clara, la llamó al despacho. «Salomé, lo siento mucho, pero no puedo seguir pagándote. La situación económica está muy difícil», dijo doña Clara con voz triste.
Salomé sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. «Lo entiendo, doña Clara. Gracias por todo», respondió tratando de sonar firme, aunque por dentro un torrente de preocupación la inundaba. De vuelta a casa, el peso de la situación comenzó a abrumarla. No sabía cómo iba a alimentar a sus hijos. La incertidumbre la carcomía por dentro, pero esa noche, como todas las noches, Salomé se arrodilló junto a su cama y rezó. «Dios mío, tú sabes lo que estamos pasando. Por favor, no nos abandones, ayúdanos a salir adelante». Los días pasaban y Salomé buscaba trabajo sin éxito. Sus hijos aún pequeños trataban de entender la situación. «Mamá, ¿por qué no tenemos más leche?», preguntó Samuel una noche con sus grandes ojos mirándola con curiosidad e inocencia. «Estamos pasando por un momento difícil, hijo, pero confía en Dios, Él no nos abandonará», respondió Salomé acariciando su cabecita con ternura, tratando de disimular su propia angustia. Una mañana, al despertar, Salomé notó algo extraño. Había una canasta en la puerta de su casa. Con el corazón acelerado se acercó y la abrió. Estaba llena de alimentos, pan fresco, leche, frutas jugosas y verduras frescas. «Mamá, mira, hay comida», exclamó Ana corriendo hacia la canasta con los ojos llenos de alegría. Salomé no podía creerlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de alivio y gratitud. «Gracias, Dios mío, sabía que no nos abandonarías», dijo levantando la mirada al cielo. Los niños comenzaron a sacar los alimentos con entusiasmo, sus caritas iluminadas por la esperanza. «Mamá, tenemos manzanas», gritó Lucas, sosteniendo una con orgullo, su sonrisa radiante como el sol. Desde ese día, Salomé y sus hijos nunca volvieron a pasar hambre. La canasta seguía apareciendo cada mañana, llena de alimentos frescos y nutritivos. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a preguntarle cómo había sucedido, susurrando entre ellos sobre un milagro que había tocado la puerta de Salomé. «Es un milagro, simplemente un milagro. Dios escuchó mis oraciones», respondía Salomé con una sonrisa radiante, sus ojos brillando con la luz que reflejaba la paz que había encontrado en su corazón. Roberto el ateo y su madre. Roberto era un hombre conocido por su escepticismo. Para él la fe era una ilusión, una muleta para los débiles. Siempre se burlaba de aquellos que creían en Dios, en especial de su madre, una mujer piadosa que nunca dejaba de rezar por él. «Mamá, ¿cómo puedes creer en esas cosas?», le decía con desdén. «Esas oraciones no sirven de nada». «Roberto, hijo, algún día entenderás. Dios siempre está contigo, aunque no lo veas», respondía su madre con paciencia, su voz llena de un amor incondicional. Una tarde lluviosa, mientras Roberto conducía por una carretera serpenteante, su mente divagaba en sus pensamientos incrédulos. De repente perdió el control del coche y se estrelló violentamente contra un árbol. El impacto fue brutal y quedó atrapado entre los escombros, con el aire pesado de la gasolina y el humo a su alrededor. Con el cuerpo dolorido y el corazón acelerado, Roberto sintió el miedo apoderarse de él como nunca antes. El silencio de la soledad y la oscuridad lo envolvieron y por primera vez en su vida la muerte se sintió real y cercana. «Dios mío, ayúdame», gritó en un arranque de desesperación recordando las oraciones de su madre. «Por favor, sácame de aquí». En ese instante, algo increíble sucedió.
Una fuerza inexplicable recorrió su cuerpo, llenándole de una energía que no sabía de dónde venía. Con un esfuerzo sobrehumano logró liberar su pierna atrapada y salir del coche justo antes de que éste explotara en una bola de fuego. Tendido en el suelo, jadeando por el esfuerzo, Roberto miró al cielo con lágrimas en los ojos, lágrimas de gratitud y asombro. Gracias, Dios, gracias por salvarme. Susurró con su voz quebrada, su corazón inundado de una emoción que nunca antes había sentido. Los minutos parecieron horas hasta que una ambulancia llegó al lugar. Mientras lo trasladaban al hospital, Roberto no dejaba de pensar en el milagro que acababa de experimentar. Sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. La incredulidad había dado paso a una nueva comprensión, una comprensión que le susurraba al oído. La fe no era una ilusión, sino una fuerza real, capaz de mover montañas y salvar vidas. En el hospital su madre corrió a su lado en cuanto se enteró del accidente. Roberto, hijo mío, exclamó abrazándolo con fuerza, sus ojos llenos de alivio y preocupación. Estaba tan preocupada, dijo. Mamá, estaba equivocado. Dios me salvó, recé y Él me escuchó, confesó Roberto, con la voz llena de emoción, su mirada reflejando la profunda transformación que había experimentado. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas de alegría, lágrimas que reflejaban la fe inquebrantable que siempre había tenido. Siempre he rezado por ti, hijo. Sabía que Dios te encontraría. A partir de ese día, Roberto dedicó su vida a Dios. Se convirtió en un ferviente creyente, asistiendo a la iglesia y compartiendo su testimonio con todos los que quisieran escuchar. No era un hombre de fe, decía Roberto en sus charlas, su voz llena de convicción. Pero cuando me vi atrapado y sin esperanza, recé y Dios respondió. Si puede hacerlo por mí, puede hacerlo por cualquiera. Su historia conmovió a muchos y su conversión se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que dudaban. Roberto, el escéptico, se había transformado en un hombre de fe gracias al milagro que experimentó en el momento más oscuro de su vida, un milagro que le demostró el poder infinito del amor divino. La gracia de Ana. Ana era una joven madre soltera que vivía en la pobreza extrema. Sus días era una lucha constante para alimentar a su pequeño hijo Santiago, mientras el peso de la incertidumbre sobre su futuro la abrumaba cada noche. Una noche particularmente fría y desoladora, Ana se arrodilló junto a su cama, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de desesperación. Dios mío, por favor, ayúdame. No sé qué más hacer, susurró entre sollozos, su voz cargada de angustia y esperanza. Esa noche mientras dormía, Ana tuvo un sueño vívido. La Virgen María se le apareció irradiando una luz cálida y reconfortante que disipaba la oscuridad de su habitación. Ana, no temas. Ana, no temas. Mañana encontrarás una solución a tus problemas. Ten fe y confía en Dios, dijo la Virgen María, sus palabras llenas de un amor maternal que reconfortó el alma de Ana. Al despertar, Ana sintió una paz inexplicable. Decidió seguir las palabras de la Virgen y se dirigió a la iglesia local con el corazón lleno de esperanza y la fe renovada. Dentro de la iglesia, Ana se arrodilló y rezó con fervor, agradeciendo por la esperanza que había recibido en su sueño. Virgen Santísima, gracias por escucharme. Te pido que me guíes y me des la fuerza
para seguir adelante, rogó Ana con el corazón lleno de gratitud. Al salir de la iglesia, algo llamó su atención. En el suelo, justo en el camino hacia su casa, había un sobre blanco, como si la providencia lo hubiera colocado allí para ella. Con manos temblorosas, Ana lo recogió y lo abrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver que contenía una cantidad considerable de dinero, suficiente para empezar un pequeño negocio, un pequeño rayo de luz de esperanza en medio de la oscuridad. Con ese dinero, Ana comenzó un pequeño puesto de comida en el mercado local. Trabajó arduamente poniendo todo su amor y dedicación en su negocio. Día tras día sus esfuerzos fueron recompensados y su negocio comenzó a prosperar, convirtiéndose en un símbolo de la fe que la había guiado. El perdón de Jorge. Jorge había sido un hombre terco y egoísta, cometiendo errores que lastimaron profundamente a su familia y amigos. Sus decisiones la llevaron a perderlo todo: su trabajo, su hogar, lo más doloroso, el amor y la confianza de aquellos que más le importaban. Solo y desolado se dio cuenta de la magnitud de sus errores y el peso de la culpa lo aplastaba. Una noche, sumido en la desesperación, Jorge decidió ir a una iglesia. No era un hombre de fe, pero en su desesperación buscaba cualquier atisbo de esperanza, cualquier posibilidad de redención. Entró en la iglesia mientras se celebraba la misa, un lugar que le era ajeno y que ahora le inspiraba una extraña sensación de paz. Se sentó en la última fila, sintiéndose pequeño e insignificante, pero con la esperanza de encontrar algo que le diera consuelo. Dios mío, si es que estás ahí, ayúdame. He cometido tantos errores, susurró con lágrimas rodando por sus mejillas, su voz llena de dolor y arrepentimiento. No sé cómo enmendar todo el daño que he hecho. Durante la misa, el sacerdote habló sobre el poder del perdón y la redención, palabras que resonaron en el corazón de Jorge, llenándolo de una paz que nunca había sentido antes. La voz del sacerdote parecía susurrarle a su alma, ofreciéndole una posibilidad de cambio, una posibilidad de empezar de nuevo. Al final de la misa se acercó al altar, impulsado por una fuerza que no entendía del todo, pero que le decía que debía buscar ayuda. Con la voz temblorosa le habló al sacerdote. «Padre, necesito hablar con usted. He hecho cosas terribles y no sé cómo seguir adelante». El sacerdote lo miró con compasión y lo llevó a un rincón tranquilo de la iglesia, un espacio donde la paz y la serenidad reinaban. «Hijo, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y buscar el perdón de Dios y de aquellos a quienes hemos herido», le dijo el sacerdote, poniendo una mano en su hombro, transmitiéndole una sensación de apoyo y comprensión. «¿Quieres confesar tus pecados?», preguntó. Jorge, con los ojos llenos de lágrimas, asintió y comenzó a hablar. Con cada palabra sentía una carga enorme se levantaba de su pecho, liberándolo del peso de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. «He sido egoísta y he herido a mi familia. He perdido todo por mi propia culpa. Pero ahora solo quiero cambiar. Padre, quiero recuperar a mi familia y amigos». «Dios te perdona, hijo mío, pero también debes buscar el perdón de aquellos a quienes has lastimado. La redención no es fácil, pero con la fe y humildad es posible», le aseguró el sacerdote, sus palabras llenas de esperanza y sabiduría. Al día siguiente fue a ver a su esposa Marta y a sus hijos con el corazón lleno de temor y esperanza. «Marta, sé que he sido un hombre terrible. He hecho cosas imperdonables, pero estoy aquí para pedirte perdón.
He decidido cambiar, dijo Jorge con voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, su corazón lleno de arrepentimiento y la esperanza de una segunda oportunidad. Marta lo miró con desconfianza. Hemos sufrido mucho por tu culpa. No sé si podemos confiar en ti de nuevo. Lo sé, Marta. No espero que me perdones de inmediato, pero por favor, dame una oportunidad para demostrar que he cambiado, suplicó Jorge, cayendo de rodillas, su corazón lleno de arrepentimiento y esperanza de recuperar el amor que había perdido. Con el tiempo, Jorge demostró su compromiso de cambiar. Comenzó a trabajar en empleos humildes pero con honestidad y dedicación, su trabajo reflejando la transformación que había experimentado. Participaba activamente en la iglesia y ayudaba a los necesitados, su corazón lleno de comprensión y el deseo de enmendar sus errores. Poco a poco su familia empezó a ver el cambio en él. Sus hijos comenzaron a acercarse de nuevo, sus risas llenando el hogar de una alegría que había estado ausente durante tanto tiempo. Marta, aunque todavía cautelosa, empezó a abrir su corazón, sus ojos brillando con una luz de esperanza que había estado a punto de apagarse. Un día después de meses de esfuerzo, Jorge reunió a su familia, su corazón lleno de gratitud y la esperanza de una nueva vida. Quiero agradecerles por darme una segunda oportunidad. Sé que no ha sido fácil, pero prometo seguir trabajando para ser el hombre que ustedes merecen, dijo con lágrimas de gratitud, su voz llena de sinceridad y deseo de recuperar el amor y la confianza que había perdido. Jorge, hemos visto cuánto has cambiado. Sabemos que ha sido difícil para ti también. Estamos dispuestos a intentarlo de nuevo. Como familia, respondió Marta con lágrimas en los ojos, su voz llena de una emoción que reflejaba la esperanza que había renacido en su corazón. Los hijos de Jorge lo abrazaron, sus pequeños brazos rodeándolo con un amor que había estado a punto de perderse. Jorge, llorando de felicidad, supo que finalmente había encontrado la redención, que el cambio hacia la reconciliación, aunque tortuoso, había valido la pena. Jorge se convirtió en un ejemplo en su comunidad, demostrando que el perdón y la fe pueden transformar incluso la vida más rota. La cura de Emilia. Emilia era una anciana devota conocida en su pequeño pueblo por su inquebrantable fe en Dios. A pesar de sufrir una enfermedad incurable que le causaba un dolor constante y debilitante, nunca dejó de asistir a la iglesia y de rezar cada día, su fe siendo un faro de luz en medio de las tinieblas. Un domingo, la iglesia organizó una misa especial de sanación, un evento que llenó de esperanza a los corazones de los fieles. El sacerdote, el padre Miguel, anunció con voz firme: hermanos y hermanas, hoy vamos a unir nuestras voces y corazones en oración. Pediremos a Dios su misericordia y su gracia para sanar a los enfermos entre nosotros. Recuerden, para Dios nada es imposible si tenemos fe. Emilia, con su cuerpo debilitado pero con el alma fuerte, se sentó en la primera fila, su mirada llena de una fe inquebrantable. Sus manos temblorosas sostenían un rosario gastado por el uso constante, un símbolo de su devoción y esperanza. Al comenzar la misa, el padre Miguel pidió a todos que cerraran los ojos y oraran con fervor. Dios mío, susurró Emilia con lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas, su voz llena de una fe profunda. Te pido con todo mi corazón que me sanes, no por mí, sino para que tu nombre sea glorificado. He soportado este dolor con la esperanza de tu amor y misericordia. El padre Miguel, movido por la devoción de la congregación, levantó las manos y comenzó a rezar en voz alta, su voz resonando con una fuerza que conmovía a todos los presentes. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros.
sana a los que sufren, fortalece a los débiles y muestra tu amor a través de tus milagros. De repente, Emilia sintió un calor intenso que recorrió todo su cuerpo, como si una corriente de energía la atravesara, aliviando su dolor y llenándola de una paz indescriptible. Abrió los ojos sorprendida y emocionada, sus ojos brillando con una luz que reflejaba la alegría que la inundaba. «Dios mío, siento algo», dijo apenas pudiendo contener las lágrimas, su voz llena de asombro y gratitud. Los feligreses alrededor de Emilia notaron su cambio y comenzaron a murmurar entre ellos, emocionados y expectantes, sus corazones llenos de esperanza. El padre Miguel, al ver la expresión de asombro en el rostro de Emilia, se acercó a ella. «Emilia, ¿qué sientes?», preguntó con suavidad, su voz llena de interés y preocupación. «Padre, siento como si todo mi dolor se hubiera desvanecido. Es un milagro», exclamó Emilia con la voz quebrada por la emoción. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas y muchos de la iglesia también comenzaron a llorar de alegría, conmovidos por el milagro que se desplegaba ante sus ojos. El padre Miguel levantó las manos al cielo y exclamó: «Gracias, Señor, por mostrar tu poder y amor entre nosotros». Emilia se levantó lentamente, con una fuerza que no había sentido en muchos años. Caminó hacia el altar, su mirada llena de agradecimiento y esperanza. La congregación observaba en silencio, conmovida por el milagro que se desplegaba ante todos. Un testimonio tangible del poder de la fe y el amor divino.